tomar. Y ya resolvimos el sistema. Ahora lo que sigue es obtener la solución completa. Para eso voy a aproximar, redondeando estos resultados. 56 dividido 73, aproximadamente 0,77. 77 amperes. Y sub 2, 33 dividido 73. 0,45. ¿Sí? Ambos son positivos, lo que significa que acertamos en el sentido. ¿Sí? Bien. Y ahora vamos a la solución completa. Para eso voy a volver a dibujar el circuito y en él voy a ir anotando las corrientes y los voltajes. Si esto era 5, 4, 5, 6. Listo. Habíamos encontrado para I sub 1, 0,77. Voy a anotarlo acá para no cambiar de pantalla. 0,77 y sub 2, 0,45. ¿Estamos bien? Ya. La solución completa debe devolvernos 2 parámetros por cada resistencia, un voltaje y una corriente. Son 4 resistencias, entonces la solución completa tendría que tener 8 variables, ¿sí? Bien. Con los datos que hemos encontrado de la solución del modelo matemático, deberíamos poder hacerlo. Veamos. La resistencia de 8, por la que circula la corriente I sub 1 en sentido antihorario, ¿sí? I sub 1 ya nos da una de las soluciones. La corriente en esa resistencia es I sub 1, por lo tanto 0,77 amperes en sentido antihorario, es decir que circula de derecha a izquierda por la resistencia de 8. ¿De acuerdo? La corriente I sub 2 circula por la malla 2. No lo hace por ninguna de las resistencias
de manera individual, ¿sí? Está compartiendo en la resistencia de 4 y en la de 5. Entonces, sí lo hace por la fuente de 9 voltios. Sentido antihorario, es decir, de arriba para abajo en la resistencia de 9. 0,45. Ahora, para determinar la corriente en la resistencia de 4 ohmios, voy a usar, voy a anotar un poquito más abajo porque si no se me va a enredar todo. 0,45 amperes. Ok. Entonces decía que para determinar la corriente en la resistencia de 4, vamos de la ley de Kirchhoff de corrientes. La ley de Kirchhoff de corrientes dice que en un nodo la suma de corrientes es 0. En este nodo tengo 3 ramas. Una corriente conocida, 0,77, entra al nodo. La otra, también conocida, sale del nodo, 0,45. Ahora, para que se cumpla la ley de Kirchhoff, la suma debe ser 0, es decir, la suma de corrientes que entra debe ser igual a la suma de corrientes que sale del nodo. Como está entrando 0,77 y saliendo 0,45, para igualar necesito que del nodo, por la rama que aún no conozco la intensidad, salga corriente. ¿Con qué intensidad? La diferencia de las dos, 0,77 menos 0,45. Eso es ¿cuánto? 0,32. ¿Sí? 0,32 amperes. Lo voy a poner aquí abajo porque si no se me enreda con el voltaje. 0,32 amperes. Bien. El mismo trabajo voy a hacer en la resistencia de 6 ohms. En esa resistencia me dirijo al nodo y en él voy a ver que se cumpla la ley de Kirchhoff. De ese nodo lo que sé es que sale corriente de 0,77 y también sale 2 amperes porque esa es la corriente de la fuente. Entonces, si tengo dos corrientes que salen, para que la suma sea 0, deberá entrar corriente desde la rama donde está la resistencia de 6, ¿sí? La voy a mover un poquito más allá porque me está incomodando. ¿Cierto? Entonces, si dos corrientes salen, ya las tengo identificadas y conocidas, para que la suma sea 0, debe entrar corriente al nodo. ¿Con qué intensidad? La suma de las dos que salen, ¿sí? 2 más 0,77, 2,77 amperes. ¿De acuerdo? Y ahora me falta la resistencia de 5. Aquí tengo dos alternativas, ¿no? Una es trabajar en el nodo de arriba y la otra en el nodo de abajo. Con el de arriba tengo dos corrientes conocidas, una que entra y una que sale. ¿Cierto? Entra 0,2, sale 2,77. Para igualar,
tengo que hacer que entre la diferencia, ¿cierto? 277 menos 0.32, eso es 2.45. Si habría trabajado en el nodo de abajo, fíjense que 0.45 entra al nodo. Y del otro lado, 2 amperes también entra al nodo. Entonces entran 2 amperes de un lado, 0.45 del otro, por lo tanto debe salir la suma de los dos, que es 45. ¿Cierto? Entonces ya tengo las 4 corrientes. Para completar la solución, busco los voltajes. Eso es simple aplicación de la ley de Ohm. Conocida la corriente, simplemente multiplico por la resistencia y ese es el voltaje. ¿Cierto? Además, el sentido de la corriente define la polaridad del voltaje. En la resistencia de 8, de derecha a izquierda, por lo tanto, positivo a la derecha, negativo a la izquierda. Y el voltaje es 8 resistencia por 0.77 intensidad. Eso me da 6.16 voltios. Bien. El mismo trabajo con la resistencia de 4. La corriente va de izquierda a derecha, entonces positivo a la izquierda, negativo a la derecha, 4 por 0.32, 1.28 voltios. En la de 5, de abajo para arriba, entonces positivo abajo, negativo arriba, 5 por 2.45. $12.25, ¿no? 12.25 voltios. Y en la de 6, el sentido de la corriente es de izquierda a derecha. Positivo, negativo. 6 por 2.77. 16.62 voltios. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí está completa la solución. Al menos con esa premisa, ¿no? De encontrar por cada resistencia 2 parámetros. Un voltaje y una corriente. ¿Sí? Podríamos expandir un poco más esto hacia las fuentes. Encontrar en cada fuente los 2 parámetros, ¿cierto? En la de voltaje, bueno, ya sabemos el voltaje, que es 9 voltios. Y bueno, la corriente ya la hemos determinado, es I sub 2, 0.45 amperes. En la fuente de 2 amperes, conocemos la intensidad, ¿sí? Porque es una fuente independiente. Lo que nos falta es el voltaje en ella. Ese voltaje lo podemos obtener aplicando la ley de Kirchhoff de voltajes. Consideremos la fuente
en cualquier trayectoria, la que nos sea más cómoda. Por ejemplo, puedo usar esta trayectoria. ¿Qué tengo que hacer? Obligar a que la suma de voltajes sea cero. ¿Cómo? Empiezo aquí arriba y me desplazo hasta llegar aquí abajo. Sin completar todo el lazo, sumo los voltajes, ¿sí? Y ese es el voltaje en la fuente, para que la suma sea cero. ¿No? Fíjense, voy a sumar menos 1662 con menos 1225. Eso me da ¿cuánto? 28.87. ¿Estamos bien? Negativo, positivo, 28.87. Debería ser el mismo que se obtiene siguiendo cualquier otra trayectoria. Algo está mal. Algo está fallando. Algún cálculo hemos hecho mal. La suma por la trayectoria externa no me da ni por asomo 28. ¿Cierto? Tengo positivo 6, positivo 9, me da positivo 15. Algo está mal. ¿Pueden ayudarme a revisar? Ah, ya sé dónde está el error. Tremendo error. Nuestra fuente de corriente, yo la dibujé aquí apuntando para abajo, pero apuntaba para arriba, ¿no? Ahí está la cosa. Eso cambió. El sentido ¿Cierto? cambió, por eso cambia el resultado, ¿no? Claro, cambió todo porque esto era así. Entonces esta corriente no sale del nodo, sino más bien entra al nodo. Y esta ya no es 277. Todo cambió. Mejor borramos todo y volvemos a hacer. Entonces 0.77 y 0.45.
Qué vaina. Esto. Bueno, no queda más. Ahora sí está bien, ¿no? 2 hacia arriba. Este es 8. 4, 5 y 6. Ya. Bueno, conocida teníamos la corriente I sub 1 para empezar. Sentido antihorario 0,77. I sub 2 también antihorario 0,45. Y aquí entra 0,77, sale 0,45. Para que la suma sea 0, debe salir la diferencia. 0,32. Hasta ahí estaba todo divino. Aquí empezó el problema. En este nodo, de la derecha, sale 0,77, entran 2, entonces la diferencia debe salir, ¿cierto? Diferencia entre 2 y 0,77, 1,23. Ahora, en la resistencia de 5, tengo que por aquí entra 0,45, por aquí salen 2, entonces debe entrar, ¿cierto? Debe entrar la diferencia. ¿Cuánto es la diferencia? 2 menos 0,45, 1,55 amperes. Que debe ser seguramente esto, ¿no? La suma de 1,23 con 0,32. Perfecto. Ahora sí está todo bonito. Vamos a los voltajes. Voltaje en la resistencia de 8, positivo a la derecha, negativo a la izquierda, 8 por 0,77. ¿6 cuánto? No tengo calculadora. 6,16, ¿sí? En la resistencia de 4, 4 por 0,32. Positivo a la izquierda, negativo a la derecha. 1,28. En la de 6, positivo a la derecha, negativo a la izquierda. 6 por 1, 6, 7. 7,38. ¿Está bien? En la de 5, positivo arriba, negativo abajo. 5 son 7,75. Ahora sí está todo, ¿no? Espero que bien. Estábamos, y ahí es donde saltó el error, buscando el voltaje en la fuente de 2 amperes.
Y decía que puedo hacerlo sumando voltajes en esta trayectoria o en cualquier otra que incluya a la fuente. Entonces, si voy por esta trayectoria, voy a sumar más 738 con más 775. Eso me da 14, 15, ¿no? 15. 15.13. Y debería ser el mismo resultado si me voy por cualquier otra trayectoria, es decir, esta de aquí podría servir. Por aquí tengo 6,16 positivo más 9 son 15.16. Noten que hay una diferencia, ¿no? El uno es 15.16 y el otro es 15.13. Es probable, siempre va a haber esa posibilidad de que se incurra en algún error en el último decimal, en el menos significativo. Eso debido a que en las corrientes, ¿sí?, hemos hecho un redondeo. Y sub 1 no es exactamente 0.77, hemos redondeado de alguna manera ese cociente a solo 2 decimales. Y lo mismo 0.45. Entonces, ya traemos un error que se va arrastrando en las sumas y en los productos y nos va a provocar diferencias, ¿sí? Entonces, 15.13 está entre 15.13 y 15.16. No, no es exactamente eso. Bueno. Así que... Es un error tolerable, ¿no? ¿Cómo? Es un error tolerable, le digo, que siempre va a estar. Sí, es muy probable que salte ese tipo de errores, pero siempre está en el decimal menos significativo. Porque si el error me saltaba como me saltó en el anterior, en la parte entera ya es como para asustarse. Un error en el decimal menos significativo, en nuestro caso el segundo decimal, que es donde hemos hecho el redondeo, es tolerable, ¿sí? Y seguramente aparece en muchos lugares, ¿no? Por ejemplo, en esta malla, la suma de voltajes debería ser 0. ¿Cuánto suma en esa malla? Voy a poner aquí sumatoria de voltajes en la malla 2. Voy a empezar aquí arriba. Más 9, ¿sí? Más 9. Me muevo así y ahora encuentro menos 775. Menos 775. Y por último está menos 1.28. Menos 1.28. ¿Cuánto suma eso? Debería sumar 0. Suma un poco diferente, ¿no? Menos 0.03. ¿Estoy bien? ¿No? Siempre hay una pequeña diferencia producida por el redondeo. Ok. Ya son las 8:30, así que nos despedimos. Hasta el lunes, ¿cierto? Sí. Hasta el lunes. Se cuidan. Hasta luego, ingeniero. Buen fin de semana. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Que pasen un bonito fin de semana.